Bueno, bienvenidos. Hoy vamos a hacer una pequeña reseña de un libro que les quiero recomendar muy calurosamente. Un libro que llegó a mis manos y no lo pude parar de leer. Y lo leí de un tirón. Un libro escrito entonces con una prosa muy cortés con el lector, que me impide a mí tener que hacer todas esas clásicas explicaciones que hago cuando me dicen hacerme un poco más sencillo, más claro a Heidegger. Benjamin Labatut, Un verdor terrible, es un libro que parece ser, en principio cuando uno comienza, un libro de divulgación científica vinculada a la física, con elementos de reflexión social con respecto a, así como uno podría decir, ¿no? El que inventó la dinamita, los premios Nobel, como todas las contradicciones entre los grandes avances y a su vez los grandes peligros que trae la ciencia. Para mí es un libro que es mucho más que eso, o digamos que incluso es mucho menos que eso, en algún sentido, porque ¿cuáles son los grandes libros de divulgación con los que contamos? Bueno, por ejemplo, El último teorema de Fermat, una novela excelente, se atiene a hablar de matemática y cuenta un poquito la historia del problema y quién lo resolvió y lo vuelve interesante. Cosmos es un libro excelente. Bueno, en general, ¿no? Carl Sagan, Richard Freeman, eh, por ejemplo, Stephen Jay Gould, son grandes divulgadores. Martin Gardner en matemáticas. Este es un libro en realidad absolutamente mucho más emparentable a las búsquedas de Hermann Hesse, que es muy gracioso oír esos audios que ahora salieron a la luz de Cortázar criticando a Hesse. Es desopilante como lo critica. Es un libro que tiene que ver más con recuperar la adolescencia, quizás, con recuperar la perplejidad, la inadecuación, lo que Dolto llamaba el complejo langosta, no poder conformarnos con quedar generando explicaciones un poco totalitarias y sentidos eh, definitivos para las grandes preguntas. Así que es un libro, a mi juicio, mucho más de filosofía, se emparenta mucho más a esas búsquedas espirituales, esas búsquedas que son, tienen el mérito de plantear la pregunta mucho más que de cerrarla. Hay que hacer una gran distinción, como yo decía, desde el punto de vista estilístico, no hay ninguna innovación. Recibió el premio Hemingway y fue como cuando Freud recibió el premio Goethe, decía, yo no soy un escritor, yo no tengo nada que ver con Hemingway. Es interesante para quien quiera saber algo de, por ejemplo, de qué se trata el principio de indeterminación de Heisenberg, para quien quiera saber algo de Schrödinger, ¿no? De las ondas, de las partículas. Es un autor que me interesa mucho la figura romántica del genio, por supuesto bien escindida de la del loco. Pero bueno, para hacer carne, como le explicó, su estrategia narrativa, para interesar a alguien por conceptos abstractos, hay partecitas que están medio noveladas, es decir, incluso un poco amarillistamente, con estructuras así tipo mainstream de bestseller y con la línea narrativa tiene que permanentemente cambiar un poco de foco porque esto pasa con todos los autores actuales, tienen que competir contra Netflix, tienen que arrancar a la persona que está ahí queriendo ver la peli, que es más rápido, a que vuelva a leer algo, ¿no? Y en ese sentido yo lo veo como un magnífico pedagogo, un excelente profesor. Lo han visto más bien como alguien bueno de las distopías, apocalípticas. Evidentemente tiene elementos que pueden seducir al lector de Michel Houellebecq, y esto yo diría que ahí la influencia es Lovecraft,
toda la idea del conocimiento prohibido y bíblico. O sea, perfectamente uno podría caer un poco en el cliché de decir que él cae en el cliché. Es decir, es un autor, en definitiva, bueno, que duda de la pertinencia del progreso de la ciencia. Pero en realidad, creo que por ejemplo a los psicoanalistas les va a gustar muchísimo es bastante freudiano el hecho de que alguien que se proponga hacer ciencia dura termine siendo un poquito más esotérico y más místico de lo que quería. Si uno lee Pirigine, la física la física cuántica está profundamente vinculada parece esa parte de la película de los Simpsons donde Homero fuma en Alaska, ve los árboles hablar. Bueno, desde el punto de vista de la construcción de la novela, no es súper perfecta, ¿no? O por lo menos la primera vez que la leí. Siempre conviene releer y es más agradable escuchar una canción que uno ya escuchó. Y el final, el epílogo parece absolutamente innecesario. Algunos iniciales pequeños errores históricos pueden molestar al más erudito, muy pequeños, muy leves, o faltas de aclaraciones, qué sé yo. Empieza para tratar de mostrar con mucha potencia y crudeza, involucrar, agarrar al lector tipo Henry Miller, profundamente, ya desde lo más visceral, con las atrocidades de armas de destrucción, y muchas descripciones físicas de vómito, de la mucosa tomadera. Y eso, de luego, no es bello, no tiene que ver con toda la idea de... En el sentido romántico, en el sentido de Novalis y de la noche, la enfermedad, del lado oscuro del humano. No vi errores así de rigor histórico, más que, bueno, por supuesto hay encuentros entre físicos que nunca ocurrieron, pero él conoce muy bien detalles biográficos. De hecho, en realidad las partes que más tuvo que él ficcionalizar tuvo que ver con el hecho de hacerlo más más verosímil, más cercano al hombre común, porque digamos la versión realista era poco creíble. Es decir, realmente Schrödinger concibe la ecuación teniendo los aros de perlas de la manta. O sea, eso es... Dice, bueno, esto lo pusiste acá para interesarnos por el humano, el lado más No, sino la biografía verdadera es peor. Eso ha pasado mucho, por ejemplo, esta película que tanto éxito ha tenido en Francia, Amigos Inseparables, que luego se ha hecho la versión argentina. La versión real es infinitamente peor. Tuvieron que reducir un montón de cosas para que sea un poquito más creíble. Eso pasa mucho. No deja de ser muy buena divulgación científica, es decir, yo lo admiro siendo yo docente, como alguien que, como un buen profesor, logra interesar muchísimo al lector, que de hecho puede incluso enojarse con el libro porque en eso es una provocación eficaz. De manera que no es como el mundo de Sofía, que nos explica la filosofía. Además, el autor después escribió sobre su depresión. Acá él tuvo antes un momento de crisis, de brote psicótico, de experimentar con drogas, de hacer yoga. Es un libro que se lee muy velozmente y que tiene, bueno, un poco si hubiera que hacer una especie de tesis filosófica, que es lo que él sostiene, creo que quizás quien más cerca está de esto es Lyotard, que justamente toma las mismas figuras de la ciencia para querer mostrar una apertura distinta, una simultaneidad de sistemas que podrían
no realmente coexistir, porque la idea es mantener abierto el misterio y la ignorancia, pero se lo pueden prestar a muchísimos filósofos. El hecho mismo de que se ha dado una determinada, digamos, órbita de un electrón a partir de que lo hemos observado y podemos hacer predicciones, pero de ese futuro, pero no del futuro o de todo futuro. En ese sentido, Hegel, que era mucho menos determinista que Marx, aparece, quizá, o quien ame a Hegel puede ver a Hegel aquí, aparece William James diciendo, ¿no? Para el pragmatismo no interesa discutir si el libre albedrío o el determinismo, si en la práctica el hombre se comporta igual. Entonces, desde el punto de vista de la utilidad, es decir, hay una serie de, me parece, preguntas y de... yo no creo que este autor haya abrevado en estos filósofos en absoluto, el hecho de que sea fácil para alguien que los haya leído encontrar una conexión, habla de la riqueza total. Es un libro que puede hacer fascinante lo que es las micropartículas que no parecerían fascinantes en la vida cotidiana. Bueno, qué sé yo, temas que habla del nazismo y errores históricos. Rommels no sintió el urgente deseo de suicidarse. Participó en una conspiración para matar a Hitler el 20 de julio. Y cuando Hitler lo supo, bueno, como era más querido que Hitler mismo, así como el Che más que Fidel, no lo podía fusilar, así que le pidió que se suicide y luego dijo, estaba deprimidísimo. Se pueden encontrar quizás errores narrativos o si uno desea ser de esos críticos que ven algo malo para decir siempre, hay parecidos muy demasiado grandes en todos los genios que reciben una epifanía y se sumergen en una crisis y ven visiones. Todo eso es bastante similar en los sucesivos físicos Heisenberg. En realidad al lector no le molesta, porque un poco se identifica. Entonces es natural que haya reverberaciones que se van replicando, ¿no? Ahora, si uno es, por ejemplo, un marxiano que no cree para nada en que un individuo pueda ser genial, llámese Borges, llámese Maradona, no le va a gustar esta novela. Pero yo estoy seguro de que a Borges le hubiera encantado y le hubiera dedicado un prólogo maravilloso y creo que es el mayor elogio que se le puede hacer a un escritor, ¿no? Bueno, lo hacemos breve porque es un libro que no hay que explicar nada, que es un libro que se disfruta, que se lee rápido y que quedan muchísimas ideas para repensar, Solo puedo recomendarlo. Se llama Un verdor terrible, no es un gran título, el libro es mucho mejor que ese título. Y bueno, si uno es un poco impresionable y no le agrada. Hay momentos, por ejemplo, el Borges de Bioy Casares, hay momentos que Borges dice una genialidad y al mismo tiempo está haciendo pis y Bioy Casares anota el pis. Hay, sí debo decir, muchos momentos en los que se habla de de vómitos y de si uno es un poco sensible a eso, bueno, en ese sentido no va a gustar tanto. Pero por otro lado, logra volvernos atrapante, algo que si no sería un poco frío, un poco solo para eruditos, así que tiene un mérito enorme. Y cada vez más personas lo están reconociendo, espero que llegue a los lectores adecuados para que puedan decir realmente el gran valor que tiene este libro, aún en sus fallas. Uno ve las fallas, pero los méritos son muchísimo mayores. De manera que
me parece que es un libro que conviene leer. Está publicado en nuestro idioma, fue escrito por un chileno en castellano, salvo el epílogo que lo pensó en inglés y que se nota una diferencia. Por Editorial Anagrama, así que en un tiempo estuvo agotado, pero ya ahora lo van a poder conseguir fácilmente. O se los presto con todo gusto. De las influencias de él se nota mucho Sebald, estilísticamente es cierto, Bolaño, bueno, pero esto no es importante, no hay que haber leído a Sebald ni a Bolaño ni nada. Es un autor que se puede dar en secundario, no requiere conocimientos previos. Explica todo muy bien. Sí, quizás periodísticamente, no es un innovador desde el punto de vista de una nueva poética. El estilo tiene muchos adjetivos potentes, digamos, está llamado en bestseller, digamos, a pesar de haber sido escrito como bestseller en algunas partes, su mérito tiene que ver con, se lo puede comparar, yo lo compararía con, por ejemplo, El infinito en un junco, que cuenta la historia del libro, o El nombre de la rosa, ¿no? Que se compró un castillo. Eso es todo, llegamos a los minutos indispensables. Es un autor que puede atraer al pesimista, que puede atraer al optimista, pero sobre todo al que quiere buscar el sentido de la vida sin conformarse ni con el exceso de racionalismo, ni con las mentiras del misticismo. Muy inteligente, un libro muy inteligente.